Muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a tener la sesión 4. La sesión 4 es bastante práctica. De hecho, van a ver que los ejercicios son bastantes, algunos como el anterior, repetitivos, pero esta de verdad está bastante larga. Y el objetivo es aprender por repetición. Vamos a iniciar con una introducción breve a lo que es Anaconda. Que Anaconda tiene una interfaz que se llama Jupyter Notebook, que es uno de los componentes de Anaconda. Anaconda es una distribución, es un software que trae varias cosas. Y la ventaja de esto es que viene a jugar un rol muy parecido a lo que es Google Colab, que Google Colab ya te ofrece una interfaz para poder escribir código en Python. Eh, y tiene lenguaje de Python también, y también tiene paquetes de Python preinstalados. Entonces simplifica mucho el empezar a ejecutar código, porque no hay que instalar un montón de partes por separado. ¿Qué se puede hacer? Uno puede descargar una interfaz como Jupyter Notebooks por aparte, puede descargar el intérprete del lenguaje de Python. Las computadoras Mac traen un intérprete ya preinstalado, las computadoras Windows no lo traen, entonces hay que instalarle un intérprete que es el que es como el que hace que la computadora entienda el lenguaje de Python. Y también la tercera parte muy importante de Anaconda son los paquetes o el gestor de paquetes que viene como parte de Anaconda. Entonces, podemos ver que acá en Anaconda tenemos varias cositas. Una es algunas interfaces que trae preinstaladas. Vemos que trae Jupyter Lab, que es una versión más moderna de Jupyter Notebook, pero son muy similares. Trae Spider y trae Visual Studio Code, por lo menos una versión básica. Hay algunas otras aplicaciones que pueden instalar, como RStudio y otras. Hay más todavía. Entonces, de momento nos enfocaríamos en Jupyter Notebook, que es una versión muy similar a lo que es Google Colab en interfaz. Son celdas que uno ejecuta una a una, y puede poner piezas de código en cada una de ellas sin tener que escribirlo todo de un solo. La otra parte que tiene Anaconda, aparte de estos programas que nos permiten interactuar con el lenguaje de Python, por lo menos estos, es el gestor de paquetes o ambientes. Entonces, si nos vamos a la opción de ambientes, podemos ver que existen, por lo general va a haber solamente un ambiente. Un ambiente, imagínense, como un campo cerrado de pruebas. Entonces, supongamos que queremos pintar una casa. Entonces, lo que hacemos es, tomamos una habitación, cerramos, tal vez pegamos plásticos en los pisos y ahí empezamos a hacer pruebas, instalamos cosas, pero lo que hagamos solamente sucede dentro de ese ambiente. Entonces, si yo quiero hacer una aplicación en Python muy específica para un cliente, por ejemplo, yo puedo instalar ahí paquetes que solamente son para esa aplicación y no van a interferir con otras aplicaciones. Entonces, esto realmente no es necesario cuando se está empezando. Uno con un solo ambiente puede tener todos los paquetes instalados ahí. A veces le va a dar conflictos porque hay algunos paquetes que no son compatibles con otros o que tal vez requieren una versión específica de un paquete para funcionar. Pero entonces, de momento no es necesario preocuparse por esto de los ambientes. Sí, tener claro que todo lo que hagamos se va a estar alojando en un ambiente. Entonces, lo más usual es que esté dentro de un ambiente que se llama base o root. En Windows no sé cómo se llama, pero va a haber un ambiente. Y dentro de ese ambiente, ven que acá hay una flechita, están los paquetes. Entonces, ¿se acuerdan que trabajamos? Dígame un paquete de los que hayamos trabajado en Google Colab. Hola Pablo, disculpa, una pregunta. Claro. Eh, no sé si solo soy yo, pero yo lo que veo es una pantalla tuya de Colab, no veo Anaconda. Ah, ok, perdón, lo siento. Déjame ver de nuevo. Ah, vamos a ver, Colab. Ah, ok, no estás viendo estaban viendo, están viendo acá donde tengo subrayado. Ok, es el Zoom, disculpen. Vamos a ver cómo programo, de esto uno. Ahora sí, no sé dónde está, pero ya lo están viendo ahí. Están viendo Anaconda. Ahora sí, Pablo. Uf, bueno, gracias. Estaba solo compartiendo el browser. Bueno, voy de nuevo. Entonces, acá en Home, perdón, tenemos Jupyter Notebooks. Qué pena. Y gracias por decirme. Tenemos Jupyter Lab, que es la otra interfaz. Jupyter Notebook es donde se inspiró Google Colab en la interfaz. Es un notebook con celdas. Entonces, nos vamos a la parte de ambientes y tenemos el ambiente de pruebas. Bueno, más bien el base. Prácticamente todo se tira ahí, pero cuando queremos hacer algo más controlado,
o un proyecto específico, creamos un nuevo ambiente. En el botón crear, le ponemos un nombre, no sé, data. Y data analysis. Lo creamos. No le voy a crear porque dura un ratillo haciéndose y puede que se me pegue la compu. Dentro del paquete, dentro del ambiente, yo creo uno aquí de pruebas para hacer otras cosas. Aquí puedo instalar los paquetes. Entonces, dígame en el nombre de un paquete que hayamos usado en Google Colab. Digamos pandas. Entonces, aquí debería estar preinstalado. Ven que tienen este checkcito. Dice una descripción, high performance, como de alto rendimiento, muy fácil de usar, estructuras de datos y herramientas para el análisis de datos. Y la versión es la versión 0.25.1. Entonces, ya tiene preinstalado Pandas. Entonces, pensemos en una librería tal vez que no tengamos instalada. Voy a pensar una Selenium. Ya la tengo preinstalada. Pero, no sé, busquemos, hagamos un ejemplo. Es que no sé si van a ver mi pantalla. Voy a compartir de nuevo. Voy a irme acá. Y acá me voy a ir a Google, díganme si ven mi Google acá. Y vamos a ver Python Image Recognition. Digamos que quiero hacer una aplicación de reconocimiento de imágenes con Python. Y posiblemente ese paquete no lo voy a tener instalado. Entonces veamos a ver si hay un paquete por aquí que este paquete, Keras. Keras es, no sé, creo que es de Google. Díganme si ven mi pantalla otra vez con Anaconda. Voy a dejar de compartir nuevamente, solo para estar seguro. Entonces acá Keras posiblemente no esté instalado. Entonces lo que hacemos es, vamos a irnos a All. Y aquí va a estar Keras. Entonces le damos clic acá y le damos Apply. Pablo, perdón que te No interrumpa, se ve. pero no se ve tu pantalla. Ay, perdón. Qué pena, es que estoy con dos escritorios y estoy un poco enredado. Ok, bueno, vamos de nuevo. Entonces, me voy a pruebas acá, voy a darle clear acá, voy a darle acá. Supongamos que quiero instalar Keras. O quiero ver si lo tengo instalado. Cuando le pongo acá en el buscador, me va a decir, no, no está instalado. Ven que no tiene el check. Entonces, le voy a dar el check y le voy a dar Apply. Y aquí voy a durar un ratito buscando el paquete en un servidor web y lo voy a descargar y lo voy a instalar. A veces dura un poquito. Este paquete que era debe ser bien grande porque es un paquete para el reconocimiento de imágenes. Entonces ya hay alguien que dijo, bueno, voy a hacer un paquete que me permite leer imágenes, interpretarlas, tabularlas, identificar componentes dentro de la imagen y eso código no tenemos que escribirlo de nuevo. Entonces esa es la gran ventaja del gestor de paquetes de Anaconda. Sin escribir código podemos instalar paquetes. Hay otras formas de instalar Keras. No lo voy a terminar acá. Voy a darle cancel para ejemplificarles la otra forma. Una preguntita Sí, previa, claro. disculpa ahí tanta interrupción. El tema de ambiente, por ejemplo, ok, veo un base root y un prueba 1. Estoy en el base root y todo lo que instale ahí estaría general para todos cuando cree un nuevo ambiente. Y la otra duda No. sería, ¿hay que darle el play para que entienda que está en ese ambiente o cómo funciona? Solo así repito. Gracias. Play es como para montarlo. Voy a ver, creo que aquí creo que tengo prueba 1 montado más bien. Entonces voy a ver cuál tengo montado. El que tenga montado es el que se va a estar llamando, por así decirlo, para poder leer los paquetes. Voy a darle play, creo que es para... no me acuerdo dónde es que uno lo montaba. Está un poco lenta esta computadora. Si le doy play, creo que aquí tengo seleccionado este, ¿verdad? No estoy seguro. Creo que el botón play lo que hace es cambiar el ambiente. La primera pregunta es, no, si instalas un paquete dentro de un ambiente, solamente se va a poder ver dentro de ese ambiente. Y la segunda es, bueno, no me acuerdo cuál es la forma de montar un ambiente. No hay pena, gracias. Continúo. Entonces, esta es la primera forma. Entonces, la otra forma es, que es un poquillo más, tal vez, enredada al principio, es con terminal o CMD en Windows. Compartir pantalla de nuevo y ven mi terminal acá. Voy a abrir una nueva. No sé si la están viendo, voy a cambiar de pantalla. Esto es una terminal acá. Entonces puedo hacerlo con el gestor de paquetes de Conda, install Keras. Entonces, las palabras clave son Conda, que es el gestor de paquetes de Anaconda.
La segunda palabra clave es install, esto es por default. Y la tercera palabra que voy a poner es el nombre del paquete. Y por cierto, voy a ver que aquí estoy dentro del ambiente base, que es este mismo, base root. Si yo hubiera cambiado este, por ejemplo, acá le puedo dar, aquí había un botoncito que dice abrir el terminal y ahí voy a poder instalar por medio de la terminal paquetes dentro de ese ambiente. Aquí está durando un ratito porque Keras es muy pesado. Voy a tratar de configurar bien el... Deme un momento, estoy un poco enredado con esto de compartir pantalla y no puedo estar en esto. Desktop 1, desktop 2. Ok, creo que ya sí ven toda mi pantalla. Están viendo Anaconda y al fondo están viendo el... Sí, ya se observan los dos. Perfecto, ya. Ok, listo. Gracias. Entonces, aquí está instalando, ya se instaló. De hecho, no se instaló. Me pregunta que algún tipo de permiso me pide, le pongo que sí. Y va a estar descargando algunos, como otros paquetes que vienen como parte de Keras. Entonces, esta es la forma en que lo hacen. Es más rápida esta forma. Entrar a Anaconda, aquí los botones se pegan. Es más fácil hacerlo directamente en terminal. Pero puede ser un poquito enredado al principio porque hay que acordarse de estas palabras. Anaconda, espacio install, Keras. Yes. No puedes. Tienes que ponerle esto a sacar. Estoy silenciándolos a todos. Bueno, esa es la explicación que les quería dar. La ventaja de usar Google Colab, y yo creo que esto los puede asustar a algunos, es que todo esto no hay que hacerlo. En Google Colab ya vienen los paquetes preinstalados, la gran mayoría, a menos que sea un paquete muy raro, muy nuevo. Entonces, aquí ya se instaló. De hecho, ya terminó. Aquí dice, estoy en Base, Pablo Paniagua ya terminó, está listo para correr código. Si yo pudiera, si yo corro esta línea dentro de Jupyter Notebooks en mi versión local, veamos ahorita. Vamos a abrir, ya vamos a terminar con esta parte y vamos a pasar al ejercicio. Si yo me voy a Home y abro Jupyter Notebook acá, le doy, ay, no lo tengo instalado. Es que estoy dentro del ambiente de prueba. En root sí lo tengo instalado. Cancelar. Acá sí lo debería tener instalado. Acá, súper. Vieron que inclusive las interfaces están asociadas a un ambiente. Eso es rarísimo. Entonces acá sí tengo Jupyter Notebook, lo voy a lanzar. Se abre una instancia de un servidor virtual en la computadora que lo que me abre es una interfaz para poder correr Jupyter Notebook acá en el browser. Esto no es más que Google Chrome. Entonces acá voy a ir en una carpetita acá y voy a crear en este botón un notebook de Python 3, muy similar a como lo hacemos en Google Cloud. Entonces acá yo puedo decir import pandas as pd. Dura un ratito en correr, pero ya debería correr. Voy a pegar esta línea de Keras, a ver si se instaló Keras bien. Y aquí está corriendo. De hecho, si me hubiera dado error, si no hubiera encontrado el paquete de Keras instalado ya, me hubiera reventado. Entonces ya aquí me está dando unos mensajes, realmente no sé qué es, nunca he trabajado con Keras. Corrió, no me dio ningún error, todos esos son como notificaciones. Entonces ya Keras está instalado. Si yo hubiera corrido esta misma línea de código antes de haber corrido la línea de código conda install Keras, me hubiera dado un error, me iba a decir el paquete de Keras no lo encontré. Entonces eso es todo lo que les quería contar, esa es la única diferencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces como que queda claro. Esto es para los que quieran trabajar en local, pueden hacerlo con Jupyter Notebooks y Anaconda. Ahora vamos a pasar otra vez. Los que quieran continuar en Anaconda pueden hacer el ejercicio de hoy en Anaconda y los que no pueden seguir en Jupyter, en Colab. Perfecto. Nos vamos a ir de nuevo a Google Colab, nuestro amigo. Porque la mayoría de las personas entiendo que se quedaron con Google Colab. ¿Pudieron cargar el notebook de ejercicios 1? Ok, súper. Vamos a ver los ejercicios. Gracias, Arevalo. Entonces, ya estamos acá en este notebook. Vamos a ver una forma diferente a la anterior, que la anterior era
utilizar una librería que creo que era esta, de este paquete, este módulo de files de Google Colab que me permitía correr un método de files.upload que lo que me hacía era preguntarme dónde en mi computadora quiero encontrar el archivo que quiero cargar. Entonces cargábamos un archivo CSV, pero el reto de hoy es que vamos a trabajar con uno de los datasets. Posiblemente en la mayoría de los casos de ustedes no hayan quizás trabajado con un dataset de este tamaño. Posiblemente porque es la primera vez que están trabajando con un lenguaje de programación y los softwares que tenemos usualmente como Excel no lo procesan ni siquiera. El CSV que vamos a trabajar hoy tiene más de 3 millones de filas, que sigue siendo pequeño para otros datasets que existen, que son de terabytes o de billones de filas. Entonces no podía hoy usar ese método de files.upload porque se tomaría la mitad de la clase subiendo el archivo al notebook. Entonces vamos a utilizar otro método que es buscar un archivo que se encuentra ya alojado dentro de Google Drive. Si están viendo mi pantalla acá, ven que yo tengo 3 archivos. Uno que se llama cast CSV, que ese es el que tiene más de 3 millones de filas y este pesa como 300, 200 megabytes. Tenemos otro que se llama titles. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a Google Colab que vaya a mi Google Drive, lea los archivos y así es más fácil. Esta es la forma más fácil porque aquí uno puede tirar todos los archivos CSV, los lee desde acá, no tiene que estarlos cargando y aparte es muchísimo más rápido porque en este caso no hay una interacción entre su computadora local y el servidor de Google Colab. Esto es meramente entre servidores de Google hablándose, diciendo el archivo está aquí, pesa, no sé, 300 megas, pero lo leo yo entre servidores, no tengo que estar recibiendo datos desde su computadora local. Entonces la recomendación es, esta es la forma más práctica para ganar tiempo. Y tienen que, obviamente, confiar en la data que tienen, ¿verdad? La están subiendo a un servidor de Google, ¿verdad? Si no pueden hacer eso, entonces lo hacen en una versión local y pueden trabajar en Jupyter Notebooks local y no están subiendo nada sensible. Entonces, aquí yo almacené estos 3 archivos. Les quiero mostrar cómo se lee esta información. Entonces, lo primero es que este archivo tiene que estar... ustedes tienen que autenticarse. Ya vamos a ver. Para hoy no hay problema porque yo este archivo lo puse público. Entonces, si yo le doy clic al archivo CSV y le digo obtener vínculo, yo aquí puse que cualquier persona que tenga el vínculo puede ser editor. Realmente este nivel de permiso es excesivo, que cualquier persona en internet podría editar este archivo, pero para hoy no hay problema. Pueden tenerlo como lectura, nada más. Y también lo pueden hacer con compartirlo con personas específicas. Por ejemplo, yo lo podría compartir con alguien de la audiencia que tenga un correo de Gmail. Entonces solamente esa persona podría, y ya vamos a ver en el Google Colab cómo es que se autentica la persona para poder ser esa persona, decir, Google, soy Pablo Paniagua, quiero acceder a este archivo. Entonces Google va a decir, bueno, voy a ver si Pablo Paniagua en su correo de Gmail está dentro de las personas permitidas para acceder a este archivo. En el caso de hoy no lo hice porque si no tendría que tenerlos a ustedes todos en una lista. Entonces dice, cualquier persona que tenga el vínculo siempre van a tener que autenticarse en el Google Colab como una persona que Google sepa quién es, con un correo de Gmail. Pero en el caso de hoy no tengo que tener preocupación porque esté restringido a una persona en específico. Entonces me voy a ir acá, voy a copiar el vínculo que me permite compartir, que es usualmente el vínculo que les comparto a ustedes del Google Colab y ustedes ya están familiarizados. Entonces ese vínculo lo voy a copiar y lo voy a pegar en una celdita por acá para ver qué tiene. Una de las partes de ese URL es un ID del archivo. Este ID que está justo después de la letra D es un identificador único de ese archivo en Google. Este ID es el que vamos a utilizar para cargar el archivo, que lo tengo acá. Yo, de hecho, no es el mismo, es T1C. Es este, de hecho. El archivo que les estaba mostrando era el de tcast, que lo cargo como, es el segundo archivo que cargo, más abajo acá. De momento voy a cargar el archivo titles, que es un CSV más pequeñito. Entonces, tengo que copiar el URL, copiar esa parte. Este es como el identificador único que me le va a permitir a Google Colab ir a buscarlo. Pero aparte de eso, uno tiene que decirle a Google quién es uno y Google va a decidir si uno tiene un nivel de acceso para leer ese archivo. Ustedes tienen que, por ejemplo, si ese archivo de ustedes mismos no tienen que compartirlo a nadie, puede estar privado dentro de su Google Drive. Pero si ustedes quieren que otra persona pueda correr el Google Colab de ustedes, tienen que compartirle a esa persona permisos de lectura al archivo. ¿Alguna pregunta? Vamos a correr esta celda que no se necesita para la clase de hoy, era la forma anterior de leer
archivos, voy a correr esta celda de nuevo y van a ver que esta celda lo que me genera es una instrucción. Me dice, vaya al siguiente enlace en su buscador web. Y después vamos a tener que ingresar un código de verificación. Esto es porque Google necesita validar quién es uno. Y con ese código de validación, le voy a decir que permitir, copio este código de validación. Este código no lo deberían ver, ya quedó grabado, ¿verdad? Cualquiera podría decir, soy Pablo Paniagua en ese momento, pero bueno, esa cuenta no tiene ningún tipo. Entonces ese código no lo compartan con nadie porque ese es el código que permite decirle a Google Colab que soy Pablo Paniagua. Una vez ingresado, Google dice, sí, es Pablo Paniagua. Ahora, si en un paso siguiente Pablo quiere acceder a ese archivo, sí lo voy a dejar que lo lea, si no, no voy a poder. Entonces, en este paso ya vamos a leer el archivo. Este archivo se llama titles, que es el mismo nombre que era este titles. Y lo voy a leer, o sea, lo voy a leer. Este es el ID, que este ID se reemplaza acá. Esto es un diccionario. Este diccionario se pasa a este método que es createFileDrive. Lo almacena en la variable downloaded y después yo puedo extraer ese contenido de ese archivo de titles asignándolo a una variable títulos, que títulos sería un data frame. Entonces ese data frame lo que hace es, mediante la función de pandas de readCSV, leer titles como si estuviera en la misma carpeta donde está el notebook. Pero no, por ejemplo, en Jupyter Notebooks, si yo lo hiciera de esta forma, el archivo tiene que estar dentro de la misma carpeta. Podría poner una referencia con un slash y decirle, no sé, está dentro de la carpeta 1, titles. Pero en este caso el archivo se encuentra en un repositorio que Google Colab reconoce como si fuera el mismo repositorio donde está este drive. Entonces, si corro esta parte, ya me carga el data frame. Se ve muy complicado, yo sé que son 5 pasos, pero yo esto lo copio y lo pego. Yo esto no me lo sé de memoria nunca. Lo único que sé es que esto es lo que tengo que reemplazar. 2 cosas importantes. Esto es lo que tengo que reemplazar. Y lo segundo es que el archivo al cual pertenezca este identificador único, el usuario con el que me autentiqué aquí en el paso anterior, tenga un nivel de acceso. En este caso, cualquier persona debería poder accederlo porque está público. ¿Alguno pudo cargar y llegar hasta acá? Me confirman. Ahorita voy a probar. Pablo, el archivo, ¿cómo se llama? O sea, perdón, cuando estás accediendo al archivo, no importa que lo esté utilizando otra persona, es transparente para él, no lo bloquea o algo por decirlo. Es quizá una de las dos. No sé, la verdad. Creería que no, O porque abre está en cosas. un modo, pero Ok. creería que no. Podría cualquier persona leerlo, porque solo se lee una vez, se carga y ya después puedes hacer, tendría que ser que los dos estén consultando al mismo tiempo, pero no, porque aquí lo que haces es leerlo, lo carga a un objeto y ese objeto lo asigna a una variable títulos y ya después de ahí ya no está leyendo más el archivo. De hecho, acá si yo escribo acá títulos, ya aquí ya no se tiene que autenticar, no está yendo a leer el archivo al Google Drive porque ya lo hizo en un solo paso y eso ya pasó. De hecho, si alguien me quita acceso a ese archivo, como está cargado aquí, ya no afecta. Si yo vuelvo a correr esta línea de código, me va a decir, ya no tienes acceso a ese archivo, ya no te lo puedo pasar. Pero una vez leído, ya está cargado en el ambiente de Google Colab. Entonces no te debería haber problema. Ya, si lo estás modificando ahí, no sé cómo funcionaría. Pero en este caso solamente lo cargamos para leerlo y ya, lo trabajamos. Entonces, ¿alguno me confirma si pudo cargar Ejecuté la línea los dos, ¿verdad? El drive y todo eso, me pidió la autenticación, ingresé el código y ejecuté ahorita el ID igual al nombre del archivo, pero me dice HTTP error, que fue la última llamada y que me dan error en el self HTTP. Pero estás en Google Colab? ¿En Colab? Sí, correcto, en Colab. ¿O necesitas que lo ejecutara en otro lado? No, Perdón. no, de hecho es solo Google Colab. Bueno, también Jupyter Notebook te va a funcionar, pero ahí no sería. ¿Alguno pudo cargarlo? Yo recibo el mismo error. Wow, yo esto nunca lo he hecho con otra, pero entonces voy a ver si lo puedo compartir. ¿Será que este no lo compartí? Voy a ver si. Bueno, sí me autentiqué obviamente con el Gmail mío, ¿verdad? Ok, hay uno de los archivos que está restringido. Entonces voy a ver si fue ese, tal vez. Listo. Uno ya lo compartí, voy a ver el otro. Está restringido. Déjenme ver el otro. Lector, editor, ya eso sí ya está bien. Pueden probar otra vez en este momento, a ver si les funciona.
Hola, Pablo. Ahora sí carga Te bien. escucho, no. ¿Ya funcionó? Sí. Sí, Ok, es que ustedes, yo esto lo planeé desde un principio, yo quería que les diera este error y es que de verdad, o sea, no sé cómo fui tan bueno planeando, no, mentira, no, gracias por decirlo, ya vimos cómo funciona esto, ¿verdad? ¿Les quedó alguna duda? Ahora sí, cuéntame. No, no fue planeado, eran mentiras. ¿Quién me iba a hacer alguna consulta? Bueno, si alguien tiene una pregunta, me la hacen. Entonces ya tenemos los archivos cargados y ya aprendimos qué pasa cuando la persona que está corriendo el notebook no tiene un nivel de acceso que le permita al usuario que se autenticó en el Google Colab acceder a ese archivo. En este caso, uno de los archivos no cargaba porque yo el archivo titles lo tenía como privado. Pero sin embargo, yo sí podía accederlo porque mi usuario, que es el mismo el usuario con el que estoy trabajando en Google Drive, sí tenía ese nivel de acceso. Entonces yo sí podía accederlo, pero los demás no. Entonces ya tenemos los dos archivos cargados, el de los títulos y el de los papeles. Aquí dice cast, pero imagínense que son roles de personajes dentro de las películas. Entonces el ejercicio de hoy ya vamos a iniciar ya sabiendo que pudimos cargar los archivos a los ejercicios. ¿Alguno no pudo llegar a esta parte? ¿Me pueden escribir por chat? Sí, ok. ¿Alguno me puede decir si están bien ahí? No tengan pena de preguntar. Espero que sí hayan podido cargar los archivos. Buenísimo, dice Ronald, sí lo logró. Ok, bueno, sí fue bastante como un poco desordenada esta parte, pero gracias por seguir. Entonces, ya tenemos los archivos cargados. Gracias, Sandra. Gracias a todos los que nos confirmaron. Y acá tenemos los data frames. Esto es exactamente lo que vimos en clases pasadas. Ya a partir de aquí se acabó lo nuevo. Ya aquí sí no hay excusas para que no nos salga como queremos, porque ya tenemos los data frames cargados. Entonces vamos a ver dos cositas. Lo primero es que si yo del data frame de roles imprimo la colita, ¿qué es lo que les llama la atención? La colita es la última parte, las últimas 5 filas. ¿Qué les llama la atención de ese data frame? Bueno, es que se ve. ¿Cuál? Perdón. ¿Títulos o roles? Títulos. Roles, perdón. Roles. ¿Solo están mostrando los 5 datos o los datos? los signos de El año interrogación. tiene signos de interrogación. Son menos raros los datos. Hay NaN, por ejemplo. Sí, eso está, ajá. También hay valores ahí, hay valores nulos acá. Pero bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención, y les juro, este fue el data frame, cuando esta fue mi primera clase, esto que obviamente la persona era mejor dando clases, ¿verdad? Pero cuando yo vi que Python pudo cargar en un segundo un data frame de casi 4 millones de filas, cuando yo en Excel con 50,000 filas, la computadora se me queda pegada y si hago un filtro, tengo que ir por un café y volver y todavía sigue haciendo el cálculo, yo dije, no, ya llega un punto donde yo quiero trabajar con datos con tal magnitud que no lo voy a poder hacer con una interfaz como Excel. Entonces, cuando yo vi que cargó casi 4 millones de filas en un segundito, y ahorita van a ver lo poderoso que es haciendo filtros, agrupaciones, transformaciones de columnas en 1 o 2 segundos, cuando en Excel esto ni siquiera se podría cargar un dataset de casi 4 millones de filas. Entonces, para mí eso fue una de las experiencias que me cambió la vida. Esto lo vi como al minuto 5 del instructor, cargó este data frame, yo dije, yo quiero aprender Python. Entonces, este data frame fue el que me llevó a aprender. Entonces, no sé si a ustedes les emociona, pero es que un dataset de estos es bastante inusual en un programa como Excel. Obviamente en servidores sin bases de datos hay datasets mucho más voluminosos, pero para empezar, esto es bastante grande. Entonces, en el otro set de datos lo que tenemos son títulos de películas. Entonces, por ejemplo, en esta fila 0 tenemos que la película Cycle salió en el 2008 y la película Vanilla Boy, Tomorrow is Another Day salió en el 2016. Entonces tenemos 255,000 nombres de películas. Ese es uno de los datasets. Y hay ejercicios que vamos a ver. Algunas preguntas son sobre el dataset de títulos y otros sobre el dataset de películas. Y al final vamos a ver, no en este ejercicio, sino en otros, son 5 notebooks y por eso hay 5 tareas. Y los que quieran aprender realmente, si hacen los 5 notebooks, y les voy a dar un tip, están las respuestas. Hay un notebook
de respuestas para cada uno de los ejercicios. Este es el notebook del ejercicio 1. Hay un notebook dentro de la carpeta que les pasé que tiene las respuestas. Después les voy a pasar la tarea de los 5 notebooks de ejercicios y los 5 notebooks con las respuestas, pero el objetivo es que puedan hacer los 5, así tengan que ir a copiar y ver, porque hay algunas respuestas, algunos procedimientos que son nuevos. Si los logran hacer los 5, ya están casi que graduados en Pandas. Y trabajar con datasets, que es una de las cosas más fuertes en análisis de datos. Entonces, continuamos. La primera pregunta es, ¿cuántas películas hay en el data frame de títulos? ¿Qué es este? ¿Cómo lo harían? Yo podría contestarlo aquí, de 244,000, pero ¿cómo puedo hacerlo aquí en una línea de código en Python? Usando len. Correcto. Entonces, len de títulos. Vamos a empezar de los ejercicios sencillos. Correcto, esa es una de las formas. Hay varias. Por lo general, hay más de una forma de llegar a la misma respuesta. En este caso, dejémoslo con esta. La otra pregunta es, ¿cuáles son las 2 primeras películas enumeradas en el set de datos? Esos enumerados debería ser lanzadas. En el set de datos de títulos. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuáles fueron las 2 primeras películas que salieron al aire? Tenemos 244,000 filas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para encontrar las 2 películas que salieron al aire primero? Bueno, acá vamos a aprender un nuevo método. Entonces, si nosotros utilizamos el nombre del data frame, que es títulos, y utilizamos un método de pandas, que es sort de ordenar, _values, y los paréntesis característicos de los métodos, y aquí le vamos a pasar un argumento, que ese argumento por lo general es, en el método sortValues, el nombre de la columna por la cual queremos ordenar. En este caso, la columna sería año. Año. Si la corro, me va a haber ordenado todo el dataset de 244,000 filas en medio milisegundo. Eso fue chiquitito, pero bueno, todavía esto no los debería impresionar. Digamos que Excel es muy bueno y ordena en medio milisegundo 250,000 filas. Entonces aquí vemos, ya las tenemos ordenadas. Entonces, ¿cómo podríamos solamente seleccionar las 2 primeras películas? ¿Qué método podemos utilizar sobre este objeto? El head. El head. Con head 2 tenemos las 2 primeras. Con head 2 tenemos las 2 primeras. Ahora, esto es otro objeto. El objeto original, que es títulos, fue transformado, pero realmente no está siendo transformado. Está siendo transformado, pero esa transformación me produce otro objeto. No me modifica el objeto original. Mediante el método sortValues pude ordenarlo. Pero este objeto, que es a su vez otro data frame, pero ordenado, es en la memoria otro objeto, sin haber modificado el objeto original de títulos. Y así puedo hacer yo tantas transformaciones como quiera, y al final lo que voy a tener es, si pensamos en el ejemplo del brazo, ¿verdad? Del dedo, si yo hago referencia al dedo, no significa que el dedo yo ya se lo arranqué al objeto original. La persona completa sigue existiendo en otro lugar de la memoria, pero yo hice como una réplica, digamos, de un dedo para poder trabajar con ese dedo. Ahora, ¿cómo hago yo para seleccionar solamente? Y aquí contestamos la respuesta, pero sigamos utilizando código en Python para poder seleccionar solamente lo que necesitamos. Entonces, yo aquí tengo la columna año y título. ¿Qué podría hacer? Puedo utilizar estos brackets cuadrados y llamar la propiedad, que es lo que necesito, nada más. Título. Y aquí están, esta propiedad es una columna. Y esa columna se le llama serie en Python, es una columna. Pero yo realmente lo que necesito de esa columna son los valores. Y aquí, esos valores son un array, que son 2 elementos. ¿Cómo hago yo para seleccionar el primer elemento de un array, que es muy similar a una lista? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Se acuerdan cómo seleccionar el primer elemento de una lista? Con el índice. Corte 0. Entonces, yo ya aquí tengo una... Perdón, alguien está en mute. Voy a ponerles en mute todos. Yo aquí tengo una pieza de código en Python que yo puedo reciclar para poder hacer otras cosas.
supongamos que yo voy a tener un dataset de películas todos los meses y yo necesito que mediante un código en Python regresar el nombre de la película de mayor antigüedad. Este código es reciclable. Si yo cargo nuevamente un dataset con valores diferentes, me va a arrojar la nueva respuesta basada en ese dataset. Ahora, ¿cómo hago yo para sacar la segunda película? Pues cambio el 0 por un 1. Y acá tengo The Started Lover. Era la segunda, no sé si se acuerdan. Entonces, ya con esto tengo yo una pieza de código en Python que puedo reciclar. Y aquí podría ser, nuevamente, para sacar la tercera película. ¿Qué estaría mal aquí? La segunda película, más bien. ¿Qué estaría mal? Solo estoy obteniendo 2 datos y ya un tercero o cuarto ya no existe. Correcto. Entonces aquí tendría que ponerle ser más permisivo en el head para que el objeto que tengo aquí momentáneamente tenga 5 filas y poder seleccionar de la propiedad title, de los valores, el tercer elemento. Entonces aquí sí me va a poder mostrar. Entonces ya tengo una pieza de código que, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un reporte en mi oficina donde tengo que sacar las 3 causas de accidentabilidad más frecuentes, con estas piezas de código podría todos los meses tirar cuáles son el top 3 sin tener que estar filtrando, sin tener que estar ordenando manualmente un Excel y otras cosas. Entonces, esta es una de las formas de poder, a partir de un objeto grande, poder transformarlo con métodos y poder extraer una de sus propiedades. Pero le hicimos algunos métodos que nos permitían dirigirnos hacia una propiedad específica. En este caso, el nombre de una película que fue lanzada de primero. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios respondiendo estas. Van a ver, tenemos muchas preguntas. No terminé de traducirlas todas. Entonces, posiblemente se las envío ya traducidas después de la clase, pero bueno, los que se los jueguen el inglés bien, no van a tener problemas. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios para dejarlos ya encaminados con las tareas. Entonces, ¿cuántas películas tienen el título Hamlet? ¿Se acuerdan de la clase donde filtrábamos basados en condiciones? ¿Se acuerdan? Condición es igual a... Vamos a verlo. Entonces, tenemos el data frame de títulos. Yo puedo decirle que la columna title sea igual a Hamlet, ¿se acuerdan? Aquí no tengo ninguna, ¿verdad? No tengo ningún ejemplo. Entonces yo puedo decirle títulos punto y el nombre de la columna se llama title, que sea igual a Hamlet. Eso me transforma la serie. En lugar de los nombres de las películas, lo que me va a generar es una serie con valores boolean, de true or false. Aquí se ven, pareciera que todos son falsos, pero aquí en estos 3 puntitos deben haber algunas filas que adoptan un valor de true, que es donde el título es igual a Hamlet. Entonces, si yo eso se lo paso, si yo esa condición se la paso al data frame de nuevo, voy a tener un nuevo data frame que fue filtrado, donde los títulos son Hamlet. Entonces, y aquí tenemos, la pregunta es, ¿cuántas películas tienen el título de Hamlet? Entonces, lo primero que hicimos fue transformar el dataset, el data frame, en uno más chico, seleccionando solamente las filas donde el título es Hamlet. Y la pregunta es, ¿cuántas películas tiene el título Hamlet? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Punto doble. Entonces, si el otro mes tenemos otro dataset con otra cantidad de películas y otros títulos, podemos volver a contestar esta misma pregunta sin ni siquiera tener que analizar el dataset, ni filtrar, ni nada, porque ya el código está listo. Entonces, veamos otra, vamos a ir con otra. Titles, tal vez alguien que me diga un nombre de películas tal vez famosa, digamos que Batman. Entonces, yo copié el mismo código, solamente reemplacé la partecita que varía, que es Batman, y me va a decir que hay 2 películas con el nombre de Batman. Y si podemos haberlo visto antes de imprimirlo. Aló. Sí, señor. Si la consulta se hace bajo la palabra que contenga la palabra Batman, o sea, que sea, si la película se llama The Batman o Buenísimo. Oscuridad Batman, entonces que contenga la palabra Batman. Buenísimo. Muchas gracias por la pregunta. Ok, entonces ese ejercicio lo que queremos es si hay alguna secuencia dentro de la cadena de texto de la columna títulos que tenga esas letras, Batman por ejemplo, que me la regrese. Entonces lo que vamos a hacer es la condición títulos.title
Y no vamos a hacer una comparación de igualdad, porque ya no es una igualdad. Vamos a utilizar un método que se llama contains. Contains significa que contiene una piecita de texto dentro de la columna. Pero ese método pertenece a una serie de, no sé cómo se llaman esos, son como accesores, creo se llaman. El accesor se llama STR, que este accesor lo que nos permite es trabajar con cadenas de texto. Entonces, este es el nombre de la columna, títulos.title, es no sé, tiene un nombre, creo que es accesor o accessor en inglés, no sé. Ese accesor nos permite acceder a una serie de métodos que podemos aplicar sobre esa columna. En este caso es contains. Y esto es un método. Y este método lo que lleva es la cadenita de texto que queremos validar. Entonces, en este caso Batman. Aquí vemos la serie, que esto lo que me genera es una condición de true or false para toda la columna. Entonces, esto tenemos que pasárselo al data frame. Y aquí sí me tira un montón de películas más de Batman. Porque la condición lo que hacía era revisar si cada uno de estos valores contenía la secuencia de texto de Batman. Y no necesitaba una exactitud, ni que empiece ni que termine, es que contenga esta cadena de texto dentro de la columna. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. Correcto. Ahora tengo otra, Vale, gracias. pero relacionada creo que es lo clásico, ¿verdad? El case sensitive, el mayúsculas, minúsculas, ¿qué importa o si hay que darle mayúsculas, minúsculas? No, en este Python es case sensitive. Por ejemplo, si uno hace una variable que se llame árbol con A mayúscula, esa variable es diferente que árbol con A minúscula. Entonces Python es case sensitive para casi todo. Entonces vamos a hacer una pequeña transformación. Voy a ver si me sale acá. Entonces, títulos, punto título, title, me genera la columna, digamos, título.title, creo que yo puedo poner lower, o str.lower. Ok, correcto. Entonces, ¿recuerdan que str es un accesor que me habilita un montón de métodos? Entonces, uno de esos métodos es lower. Entonces, yo lo que hice fue tomar la columna, utilizo str para poder acceder a un método que se llama lower, y ese método se lo puedo aplicar a toda la columna. Ya veo que todos los valores están en lowercase. Ahora sí, yo puedo decir, de nuevo, ya que tengo la columna en lowercase, en minúsculas, puedo utilizar de nuevo el acceso str y puedo decir contains. Y puedo decir aquí, Batman. Esto me va a generar una condición, porque esto lo que hace es revisar si cada uno de los valores contiene esa piecita. Ya la puse en lowercase, ¿verdad? Si la pongo en uppercase, que sería mayúscula, no me va a generar ningún valor porque ya todo lo pasé. Entonces todo eso se lo voy a pasar a títulos. Y aquí posiblemente me genere más filas. Tal vez en alguna de las partes pareciera que no, Batman siempre está como en mayúscula. Entonces no debería haber diferencias en este ejemplo específico, pero definitivamente para otros usos, el bajar todo a lowercase, que es lo recomendado, me va a poder permitir tener una mayor cantidad de resultados, porque Python es case sensitive, o sea, le importan las mayúsculas y las minúsculas. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, de hecho ya vi que había un error que tenía, que siempre hay que poner el str antes, str lower, str contains, y yo solo tenía lower y después contains. Entonces hay que estar llamando constantemente, ¿verdad? Hay un montón de métodos que se habilitan con str, y estos dos son los que me sé, entonces por dicha las preguntas eran esas, pero bueno, hay otros métodos que están asociados a str. Esto aplica también para tildes. No, en realidad esa sí es un poquito más complicada, porque una letra i tildada, o sea, debe haber una librería que procese texto y pueda decir, bueno, una i tildada es una i, pero la respuesta sencilla es no, debe haber, no sé, habría que googlear, creo que no, porque son caracteres, habría que investigar. Pero de que hay una forma, la hay. O sea, ya alguien tuvo este problema. No creas que ese es el único tratando de encontrar si Andrés o Andrés sin tilde son la misma cosa. Entonces, hay que investigar. Pero la respuesta es no sé. Debe ser posible. Estoy casi seguro. En Python la mayoría de las cosas se puede hacer. Lo único que Python no hace es lavar ropa y hacer palomitas de maíz, de momento.
Gracias por tu pregunta. Ahora, ¿cuántas películas tienen el título North by Northwest? Esto es súper, súper repetitivo. Pero si hacen todos los ejercicios van a aprender un montón. Entonces voy a ir un poco rápido. Tal vez acá no les voy a explicar tanto la lógica. Entonces lo primero que tengo que hacer es la prueba lógica. Títulos.title que sea igual a... Aquí voy a copiar. No quiero hacer... Digitar esto. Esa es la condición. Eso me debería generar una columna, una serie de trues or false y se lo voy a pasar a títulos. Y aquí me dice que hay una. Entonces, ¿cuántas películas tienen el título? Aquí después le paso la función len y ya después me genera, ¿verdad? Ahí no voy a perder mucho tiempo. ¿Cuándo se lanzó la primera película llamada Hamlet? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para saber cuándo fue la primera película? Tenemos que hacer varias cosas. Primero tenemos que el orden en este caso no afecta. O primero filtramos todas las películas que se llaman Hamlet y después las ordenamos, o primero ordenamos todas las películas y después filtramos las películas que se llaman Hamlet. En este caso no va a producir ninguna diferencia. Entonces, títulos.sort values, le paso el nombre de la columna que voy a utilizar para ordenar, que es title. No, más bien es el year, porque necesito saber cuándo fue la primera película que se lanzó. Entonces la columna year, entonces voy a tener que todo el dataset fue ordenado. Todavía no lo he filtrado. Entonces este dataset, la forma más fácil es poder asignarlo a una variable, que sería t. O sea, pueden poner lo que quieran. T va a ser el dataset ordenado. Ahora yo puedo decir, t va a ser igual a t, donde t.title es igual a Hamlet. T se va a ir reescribiendo, ¿verdad? La primera vez T va a ser el data frame de títulos ordenado. Después va a agarrar ese mismo dataset y va a filtrar donde la película se llama Hamlet. Y lo va a asignar, bueno, aquí estoy siendo un poco perezoso. Tal vez digamos que T1 para no andar reciclando nombres. Entonces T1 ya tiene solamente las películas de Hamlet y aparte las tiene ordenadas. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se lanzó la primera película de Hamlet? Entonces puedo decir T1.head 1 values 0. Y aquí me dice que... bueno, aquí lo que pasa es que se me olvidó solamente seleccionar la columna year. Y aquí me dice que el valor que queda es 1910. ¿Alguna pregunta? Está súper enredado porque lo hice como en 3 pasos, pero espero que no los haya perdido mucho. Esto pueden hacerlo con más pausa. Primero ordenan el dataset, luego lo filtran y luego seleccionan la propiedad a la que quieren llegar. Ya estamos haciéndole honra al meme que nos envió Matko del oso furioso. Dice, muestre todas las películas llamadas True Island, de la más antigua a la más reciente. ¿Saben cómo hacerlo? Ya con lo que vimos hoy, ¿saben hacerlo? ¿Alguno me puede editar? ¿Qué hacemos? ¿O me puede explicar cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso sería buscar, títulos.title igual a Treasure Island. Bueno, se puede hacer, perdón, como bien decías, el tema de ordenarlo. Correcto, lo puedo primero filtrarlo. Que de nuevo, creo que esta forma sería más rápida porque yo lo puedo, primero lo filtro y después le digo sort values. Bueno, ahí sería por el year y coma. Bueno, vamos a ver. Como es de la más antigua, es que el sort values tiene una función, estaba viendo, y tiene coma. Tiene ascending, si no estoy mal. Claro. De hecho, vamos a poner la coma y vamos a presionar Shift y Tab. No sé si me está dejando acá. Bueno, no me está dejando. Sí, creo que tal vez ustedes, sí los deja y les muestra los parámetros que se pueden calibrar dentro del método sort values. Uno de los parámetros es ascending, que por default está como ascending igual true. Si ustedes no lo especifican, el método asume que usted quiere utilizar la condición de ascendente, es decir, lo va a ordenar de menor a mayor. Pero ustedes pueden hacerlo explícito, ya sea que lo digan true, pero eso es realmente innecesario, o pueden decir false. Y false lo que hace es ordenarlo de forma descendente. Entonces, si ustedes quisieran la película más reciente de True Island, pueden hacerlo de dos formas. Pueden decir que ascending sea igual a falso, para que sea descendiente, o en lugar de seleccionar el head, seleccionan el tail.
Bueno, seguimos. ¿Qué más falta acá? Necesito muestre todas las películas. No, ya estamos, aquí terminamos. Era mostrar todas las películas llamadas True Island, de la más antigua a la más reciente. Y esto, si queremos aplicarlo para Batman, solamente le cambiamos acá a Batman. Y ya tenemos las dos películas, eran dos nada más. Entonces hacemos una que sea Hamlet. Acá las tenemos todas ordenadas de la más reciente a la más antigua. Porque le dije que ascendente, falso, es decir, lo quiero descendente. Y así pueden hacer todos los ejercicios. Por ejemplo, ¿cuántas películas salieron en el año 1960? Vamos a hacer este que está más interesante, tal vez para darles de tarea los demás. ¿Cuántas películas se hicieron desde el 1950 hasta el 1959 inclusive? ¿Qué tenemos que hacer? Primero filtrar el data frame. ¿Y cómo lo filtramos? Con una condición. Entonces, títulos y pasamos dentro de la condición. Son dos condiciones. Bueno, podemos hacerlo, les voy a mostrar una forma más interesante. Entonces, con una sola condición, porque lo que queremos es que sea el año de la película sea entre dos valores. Entonces podemos decir títulos.year, perdón, porque es el año el que vamos a analizar. Utilizamos el método between, ponemos el valor inferior, que sería 1950 y 1959. Y pude hacerlo con una sola condición. Aquí veo que tengo 1,295 películas que cumplen la condición de que fueran producidas entre 1950 y 1959. Me genera la duda si incluye 1959. Entonces voy a ordenarlos para ver si al final hay un año que sea 1959. Y en efecto, lo está incluyendo. Entonces hay que tener presente eso de que si queremos que me incluya el valor, debemos especificarlo acá. ¿Cuál hubiese sido otra forma de hacer esto? Pudimos haber puesto dos condiciones. Vamos a ver la otra forma. Títulos. Y dentro de los brackets cuadrados ponemos las dos condiciones. La primera condición la voy a poner entre paréntesis y la segunda también. La primera condición va a ser que títulos.year sea mayor o igual a 1950. Y que además títulos.year sea menor o igual a 1959. En ambos casos tengo 12,915 filas. Los dos caminos me llevan al mismo lugar, entonces hay varias formas de contestar esos ejercicios. Entonces quedan un montón de ejercicios. Voy a traducirlos. Y los que se animen a hacerlos en inglés, no importa, ¿verdad? Los pueden hacer en inglés. Y son bastantes. De hecho, se los voy a mostrar. Este es el primero. Tiene bastantes. Por ejemplo, ¿cuántos roles en el año 1980 fueron menores a un ranking R? Pero este es otro dataset. Van a irlo descubriendo poco a poco con las preguntas. Hay tantos ejercicios que los que quieran aprender pueden tener la oportunidad de poder completarlos todos. Y si se quedan pegados, pues nos escriben por Telegram. Hay algunos un poco difíciles. Pero la gran ventaja es, y eso es lo que les quería mostrar, si siguen viendo mi pantalla, es... Un momentito. Les voy a enviar, de hecho, creo que 10 notebooks, porque esos son todos los ejercicios. Este es el ejercicio final del curso. Por lo menos el básico. Vamos a seguir teniendo sesiones un poco más intermedias o avanzadas, entonces aquí los tengo desordenados. Perdón, ¿cómo se llama esto? Python. En Python tenemos 6 ejercicios y tenemos 6 soluciones. Entonces yo a ustedes les voy a pasar 12 notebooks. No tienen que hacerlos todos, pero ojalá puedan hacer todos los que puedan, ¿verdad? Porque son bastantes ejercicios y se los voy a traducir. Entonces no se los voy a pasar hoy, se los voy a pasar mañana en algún momento. Si los hacen todos, van a estar requete graduados con el manejo de datos en datasets. Hay algunos ejercicios que tienen algunas preguntas de visualización, entonces se pueden ir a la solución y pueden ir y ver cómo resolvieron el ejercicio. Entonces, la otra semana vamos a poder ver el ejercicio 2 y continuar, pero yo les voy a estar compartiendo por cada sesión un ejercicio. Entonces, para la sesión 1 tenemos que completar el ejercicio 1
Les voy a pasar las respuestas para que no se queden tan pegados. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, yo estoy bien. Gracias ahí por todo el apoyo. Súper, muchas gracias. Entonces, sí, esta es la cuarta sesión. Pensábamos hacer solo 5, entonces, o una, dos, o nos queda una quinta y cerramos con un poco el contenido, o creen que podemos tomar más tiempo para hacer más ejercicios como este en la siguiente sesión y ver el ejercicio 2, o se sienten preparados por suficiencia para completar todos los ejercicios que lo pueden hacer. ¿Les gustaría? No sé, yo propongo que, no sé, probar a hacer los ejercicios y ver cómo nos va y en la sesión 2, en la siguiente poder Ok, perfecto. resolverlo. Yo les voy a compartir todos los ejercicios esta semana. No tienen que completarlos todos esta semana, pero inténtenlo y nos vemos la otra semana. Y revisamos cómo nos fue. ¿Les parece? Y ver ya qué más puede continuar. Pero gracias, Pablo. Muy amable por... Gracias a ustedes por conectarse. Muy bien, gracias, Pablo. Súper. Les comparto los ejercicios y ya esta semana sí haría tarea. Más bien hay muchas tareas. Vamos a empezar a tener más tareas y nos seguimos conectando los viernes como gusten acompañarnos. Muchas gracias. Feliz fin de semana y les agradezco un montón el entusiasmo. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos.